odia que lo miren. Me gustaría mantener mi nombre en el anonimato por motivos de seguridad. Creo que esta historia es bastante digna de contar, aunque no sea muy larga. Cuando tenía 30 años, me pasó algo que me hace cuestionar la realidad de las cosas. No llevaba mucho tiempo trabajando como taxista y sabía que algunos de mis compañeros eran contratados incluso para hacer un taxi particular durante todo un día. Así que cuando un señor me preguntó si podía hacer algo así por él, le respondí que sí, sin saber en lo que me estaba metiendo. Ese día estaba limpiando mi taxi cuando de repente llegó este hombre. Parecía un campesino de aspecto humilde. Él me preguntó si podría contratarme por 5 días para llevar y traer a algunos de sus trabajadores de un sitio en donde estaban trabajando. A mí esto me pareció algo muy lucrativo, además de que el trabajo sonaba muy fácil, pues mientras me explicaba, el señor me dijo que solo se trataba de despertarse muy temprano e ir por los trabajadores para después subir hasta un cerro y esperarlos ahí hasta que su jornada terminara, para después bajarlos de vuelta y devolverlos a sus hogares. Esto parecía algo muy sencillo y yo no tendría que hacer casi nada. Y por si eso fuera poco, la paga que me estaba ofreciendo era incluso más alta de lo que yo o cualquiera de mis compañeros cobraba por un servicio de taxi particular. Recuerdo que al inicio le respondí que sí, aunque cuando se lo conté a uno de mis compañeros, él me dijo que tuviera cuidado porque aquel señor no parecía tener las capacidades de poder pagar algo así. Y no solamente eso, sino que al no conocer sus intenciones, bien podrían ser malas, ya que toda la situación era bastante sospechosa. No quise escucharlo. En ese punto no creía que él me pudiera hacer algo así, así que acepté el trato y después de eso, acordamos una hora en la cual nos veríamos en ese sitio para después ir a la casa de cada uno de sus trabajadores. E incluso recuerdo que para cuando llegó el día pactado y apenas entró a mi taxi después de darme los buenos días, me pagó con un fajo de billetes por los 5 días por adelantado. A mi punto de vista, ya no había forma de echarme para atrás. Todo fue bastante normal. Aquel hombre era bastante amable y muy respetuoso. No se veía nada raro en él. Cabe mencionar que todo parecía indicar que el lugar en donde estaban trabajando era propiedad de una persona muy adinerada, la cual tenía la creencia de que las hortalizas se cultivarían mejor en ese sitio, así que les estaba pagando una gran cantidad por trabajar ahí. En cuanto llegamos al lugar, todo estaba muy bien. Ellos se dedicaron a su trabajo y yo solo los esperé en las cercanías durante todo el rato. Cabe destacar que esa era la época en la que no había teléfonos celulares disponibles para todo el público, así que todo fue muy aburrido. Incluso pensé en llevar alguna distracción para el día siguiente, pero cuando por fin llegó la hora de irnos, eran cerca de las 6 y faltaba muy poco para que oscureciera. Y aunque yo creí que todo sería normal para cuando salimos, la verdad era que todos los trabajadores parecían estar bastante nerviosos. Recogían todo muy rápido y parecían estar totalmente ansiosos de irnos. De hecho, recuerdo que a pesar de que yo estaba conduciendo a una velocidad normal, todos estaban muy empeñados en que aumentara la velocidad, diciéndome que teníamos que salir del cerro antes de que nos alcanzara la noche. Al principio, solo les hice saber que no iba a hacer eso, ya que al ir de bajada podríamos accidentarnos yendo tan rápido. La presión que ellos me dieron, así como el hecho de que todos esos hombres adultos, que a mi punto de vista parecían personas demasiado rudas, parecían estar muy asustados, así que sin cuestionar mucho, les hice caso y aumenté la velocidad de una manera razonable para lograr salir de ahí sin tener accidentes y antes de que oscureciera. Y una vez ya estando fuera del cerro, todos parecían estar aliviados y comenzaron a hacer bromas y comportarse de una manera normal, tal y como lo habían hecho en la mañana. Todo esto me desconcertó bastante, e incluso recuerdo que les pregunté cuál había sido el motivo por el cual todos habían estado tan asustados momentos atrás. Ninguno de ellos quiso decirme, solo trataban de aligerar el ambiente con bromas. Y llegó un punto en el que yo supuse que solo se trataba de una novatada o broma que ellos me estaban haciendo por ser nuevo en su grupo, así que solo lo tomé como un chiste y decidí no darle mayor importancia. A la mañana siguiente todo se volvió a repetir. Vi al señor en la estación. Fuimos a la casa de cada uno de ellos y volvimos a subir al cerro. Yo los estuve esperando hasta que su jornada terminó y de nuevo,
A las 6 en punto todos comenzaron a subir las cosas de una manera muy rápida y me exigían irnos y salir del cerro antes de que oscureciera. Todos parecían muy alterados porque esto fuera así. Y aunque volví a hacerles caso en esta ocasión, en cuanto estuvimos fuera del cerro, les volví a preguntar, esta vez con más insistencia, cuál era el problema y qué era lo que ocurría si es que nos quedábamos un poco después de que oscureciera, ya que el carro funcionaba perfectamente y tenía luces, así que por eso no tendríamos ningún problema. Ellos siguieron tratando de restarle importancia y tratando de que lo olvidara. Yo no estaba dispuesto a hacerlo y mi curiosidad fue tan fuerte que decidí internamente que en el viaje del día siguiente fingiría que el coche se averió o que los frenos no funcionaban, para que de esa manera fuera más lento y pudiera agarrarnos la noche estando en ese cerro. Y de esa manera, si ellos no me querían decir lo que pasaba, lo vería con mis propios ojos. En realidad, yo no creía que hubiese nada ahí. Solo quería que dejaran de hacer esa broma, ya que sentía que no tenía ninguna gracia si es que lo que sea que querían conseguir con ella era asustarme. Así que sin decirles nada, en la mañana siguiente llevé a cabo mi plan. Los llevé y esperé hasta que su jornada terminó, y cuando todos estaban arriba, ya ansiosos porque yo arrancara el taxi y nos fuéramos, yo comencé a fingir que el coche no encendía. Y aunque pensé que nadie le daría mayor importancia, la verdad es que todos ellos se rompieron muy rápido y comenzaron a entrar en pánico de una manera que se veía casi ridícula en hombres de su edad. Comenzaron a decir que teníamos que hacerlo arrancar a toda costa, incluso algunos comenzaron a intentar empujarlo. Otros más dijeron que si no arrancaba, ellos correrían cuesta abajo para intentar salir del cerro, pero que no se quedarían ahí. Y en ese momento, un tanto más preocupado, les pregunté cuál era el problema. Ninguno de ellos quería decírmelo abiertamente, y yo al verlos tan alterados, decidí fingir que el auto milagrosamente había vuelto a funcionar, y les dije que subieran. En cuestión de segundos, todos estaban adentro del coche diciéndome que aumentara la velocidad para salir lo antes posible. Así que comencé a conducir, aunque hice lo que me pidieron por todo el tiempo que habíamos perdido tratando de hacer que el carro funcionara. Nos agarró la noche cuando estábamos más o menos a la mitad del camino. Todos ellos eran un manojo de nervios, mirando constantemente a su alrededor, e incluso recuerdo que un par de ellos estaban rezando. Ya un tanto molesto volví a preguntar cuál era el problema, y uno de ellos se sinceró conmigo. Me dijo que si escuchaba un crujido en el techo, por nada del mundo me fuera a detener, y que intentara mantener la calma. También me dijo que si veía que la criatura se asomaba por un costado de la ventana, no importaba qué tan tentador fuera, no se me ocurriera voltear a verla, porque eso lo molestaría. Estaba a punto de preguntarle a qué demonios se refería con eso, cuando de repente lo sentí. Era como si algo hubiese aterrizado en el techo de mi taxi. No era algo pequeño, ya había escuchado cosas aterrizar antes, como aves, insectos e incluso alguno y que otro gato. Nunca resultaba en un gran problema, esto era mucho más grande. Parecía tener grandes garras que raspaban el techo, y no solo eso, sino que era tan grande y fuerte que con su movimiento lograba hacer que el auto se sacudiera. Por el espejo retrovisor podía ver cómo todos los hombres tenían los ojos cerrados. Todos estaban rezando para que esa cosa solo se fuera. Yo intentaba mantenerme lo más sereno posible para que no chocáramos, ya que cada vez que esa cosa se movía provocaba que el coche perdiera la dirección, y yo tenía que retomar el rumbo. Creo que fueron solamente unos 5 minutos. Parecieron una eternidad, y después de ese tiempo se fue volando. No puedo describirlo de otra manera, incluso escuché el aleteo, traté de mirar por la ventana. El hombre que me había contratado me sujetó del brazo y me dijo que no lo viera, así que solo seguí con mi vista al frente y conduje hasta que salimos de aquel cerro. Y una vez, ya fuera, le pregunté qué era esa cosa. Él me dijo que la verdad es que nadie sabía, pero que ya habían tenido otros conductores de taxi antes, los cuales renunciaban poco tiempo después de ser contratados. Dijo que realmente esa cosa no hacía nada, solo se paraba en el techo de los autos durante un rato y después se iba volando. Pero que la persona que los había contratado les había dicho que hace mucho tiempo había tenido un problema con otro grupo de personas. Dijo que cuando uno de ellos vio esa cosa,
enloqueció y provocó que tuvieran un accidente, volcando por completo el auto. Y solamente habían sobrevivido 3 personas. La describían como una especie de murciélago gigante, pero con patas como las de cualquier ave, solo que con largas garras que parecía que podían destazar a cualquiera. Yo les pregunté si todos ya sabían eso, por qué habían aceptado ese trabajo. Ellos me respondieron que por la necesidad de trabajar, ya que aquel hombre pagaba muy bien, sin mencionar que siempre y cuando estuvieran fuera del cerro antes de que oscureciera. Aquella criatura no los molestaba. Yo estaba muy desconcertado, pero aunque ellos me dijeron que comprendían si ya no quería seguir llevándolos, yo seguí con el trabajo hasta que terminaron los 5 días, y después de eso les perdí la pista. La verdad no sé qué es lo que hay en ese cerro, y no quiero decir su ubicación por razones obvias, pero me hace preguntarme qué clase de criaturas habitan en este mundo que desconocemos por completo. Memorias de un taxista. Mi abuelo trabajó como taxista desde los 14 años hasta que falleció, y yo siempre había sido alguien muy apegada a él, y él siempre me contaba muchas historias de todo lo que había vivido a lo largo de su vida, pero en especial hay 2 historias que hasta el día de hoy me causan escalofríos. No son muy largas, pero en serio pienso que vale la pena ser contadas y recordadas por siempre. La primera es cuando en una ocasión él se encontraba trabajando en su turno por la mañana, cuando de repente una señora que él describe como alguien muy bonita se acercó a su taxi y le pidió que por favor la llevara a un lugar. Él le dijo que sí, y abrió la puerta. En cuanto la mujer estuvo adentro, le dijo que no tenía dinero para pagarle, pero que se lo podía intercambiar por una cita con ella. Mi abuelo ya estaba casado con mi abuela, e incluso tenían ya a mi papá. En ese momento mi abuelo no pensó mucho en eso y le respondió que estaba bien, así que la llevó al lugar al que ella quería llegar, y después de eso acordaron un lugar para verse después de que terminara su turno mi abuelo. Así lo hicieron y ella se fue. Él estaba realmente muy emocionado por esta cita, y dice que cuando llegó el momento, incluso salió un par de horas antes para ir a verla. Él dice que en el momento en el que iba conduciendo algo muy extraño le pasó. Comenzó a sentir mucho miedo y culpa. Era como un presentimiento de que algo muy grave iba a pasar. Sin embargo, él decidió no hacerle caso a estos pensamientos y siguió su camino pensando que lo más probable era que solo se tratara de su culpa. Pero según sus palabras, en aquel entonces el pensamiento era muy diferente al de ahora, y él creía que no habría ningún problema, siempre y cuando siguiera cumpliendo con su rol de proveedor en su hogar, y siguiera siendo un padre más o menos decente. Él dice que en algún momento comenzó a sentir algo extraño en el ambiente. Al principio quiso atribuirlo al hecho de lo culpable que se estaba sintiendo. Muy pronto se dio cuenta de que no era así, puesto que había algo que sí era extraño. Y era que no había nada de autos o peatones por la calle, lo cual era extraño, ya que aunque eran alrededor de las 9 de la noche, era la Ciudad de México y siempre había movimiento en la misma. Era algo extremadamente raro encontrarse totalmente solo, pero en ese momento así estaba, y dice que comenzaron a darle muchos escalofríos, pero de nuevo intentó solo seguir conduciendo para encontrar a más personas hasta que frenó por el semáforo, aunque sabía que bien podía pasar, ya que no había nadie. Mi abuelo me contaba que durante el tiempo en el que estaba esperando a que el semáforo cambiara a verde, comenzó a intentar tranquilizarse y se miraba en el espejo para cerciorarse de que iba a presentarse bien a su cita, cuando de repente escuchó algo muy extraño. Era un sonido bastante similar al de un carrito de supermercado. Se escuchaba claramente cómo sus ruedas rechinaban. Comenzó a mirar a diferentes lugares, pero no podía ver el origen del sonido. Él me cuenta que de hecho sí se escuchaba muy cerca como para no poder verlo. Dice que esto lo estaba empezando a hacer sentir muy temeroso. Cuando de repente el semáforo cambió a verde, estaba a punto de arrancar cuando vio a alguien que empezó a cruzar la calle en ese momento. Al principio él iba a pitar, ya que se estaba atravesando cuando el semáforo ya estaba en verde para él. Rápidamente se dio cuenta de algo que lo atormentaría hasta el último de sus días. Mi abuelo me cuenta que al prestarle, aunque sea un poco más de atención,
Rápidamente se dio cuenta de que ese hombre no tenía cabeza, estaba caminando como cualquier persona, empujando aquel carrito de supermercado. Él dice que estaba lleno de lo que parecían ser un montón de cobijas o algo por el estilo. Dice que no tenía cabeza. Mi abuelo me cuenta que se quedó unos minutos en shock por todo el impacto que esa escena le estaba causando. Dice que cuando aquella cosa ya iba como a la mitad de la carretera, se detuvo y giró su cuerpo en dirección al taxi de mi abuelo. Mi abuelo me cuenta que en ese preciso momento ya no pudo aguantarlo más y aceleró tratando de esquivarlo. Condujo directamente a su casa. Él siempre lo contaba como una especie de intervención para que no fuera infiel. Y de hecho, él siempre me ha dicho que después de eso jamás volvió a intentar serle infiel a mi abuela, ya que tenía mucho miedo de que aquel hombre se le volviera a aparecer. Y que para su fortuna, nunca lo volvió a ver. La siguiente historia es algo que yo considero todavía más impactante que la anterior. Mi abuelo me contó que en una ocasión, mientras estaba esperando pasaje en su lugar designado, escuchó cómo alguien abrió la puerta y sin decirle ninguna palabra, entró. Mi abuelo rápidamente volteó temiendo que lo fueran a asaltar. En cuanto volteó, vio claramente que era un motociclista. Lo sabía porque estaba vestido con una chaqueta de cuero, guantes y aún tenía puesto su casco. Eso se le hizo muy extraño a mi abuelo, así que le preguntó qué era lo que quería. El pasajero le dijo que se le había averiado la moto y que debía llegar urgentemente al hospital para ver a su mamá, la cual estaba enferma. Así que mi abuelo, sin perder tiempo, arrancó el taxi y comenzó a conducir hacia el hospital. Dice que entre más lo veía, más se daba cuenta de que aquel hombre era muy extraño, puesto que no solo seguía vestido con todo el traje de motociclista, sino que también parecía que se había caído, pues su casco estaba todo raspado, al igual que su chaqueta. Parecía que tenía muchas rasgaduras y que además podía darse cuenta de que en el brazo derecho tenía sangre, lo cual lo llevó a pensar que aquel hombre se había caído. Mi abuelo incluso me dijo que intentó bromear con él al respecto, preguntándole si se había caído de la moto, pero el hombre no le respondió, solo parecía estar mirando hacia la ventana, y aunque mi abuelo intentó seguir la conversación y le preguntó si necesitaba ayuda médica, así como le ofreció algunas gasas y alcohol que tenía en su guantera, aquel hombre no le respondió. Así que mi abuelo, pensando que había metido la pata, solo siguió avanzando, cuando de repente llegó a una esquina en la que parecía haber un accidente, y como no se podía rodear, todos los autos estaban yendo demasiado lento y no parecía haber la gran posibilidad de salir de ese atasco. Mi abuelo le dijo a aquel hombre que ya no le faltaba mucho para llegar al hospital y que quizás lo mejor sería que continuara a pie. Incluso mi abuelo dice que estaba considerando seriamente no cobrarle, ya que se veía que aquel hombre en serio lo estaba pasando mal. Aquel hombre no le respondía a mi abuelo, solo seguía mirando por la ventana, así que supuso que él no quería ir caminando. Mi abuelo intentó volver a entablar una conversación con él, ya que ese día hacía demasiado calor y creía que aquel hombre bien se podría estar sofocando con ese casco puesto. Así que le dijo que si quería se podía quitar el casco, pero aún así el hombre no le contestó. Mi abuelo estaba un tanto molesto porque aquel hombre no quería entablar ninguna palabra con él, así que solo dirigió su vista al frente y siguió tratando de avanzar entre todo ese tumulto del embotellamiento que se había originado por causas desconocidas para él, al menos en ese momento. Mi abuelo me contó que pasaron alrededor de unos 10 minutos en los que habían avanzado muy poco trayecto, cuando de repente aquel hombre giró por fin su cabeza y le dijo a mi abuelo que necesitaba que le diera algo a su mamá. Mi abuelo, extrañado, le preguntó a qué se refería con eso, a lo que aquel hombre le dijo que su mamá se llamaba Julia Esquivel y asimismo le dijo el número de habitación en la que se encontraba. Después de eso, estiró su mano y le dio un sobre lleno de dinero y le dijo que tenía que dárselo, y mi abuelo, extrañado, no lo recibió y le preguntó por qué tenía que ser él quien se lo entregara a su mamá, y en ese momento aquel hombre volvió a mirar por la ventana. Así que mi abuelo giró la cabeza y vio cómo es que al parecer había habido un aparatoso accidente, y tirado ahí en medio de la calle estaba el mismo hombre, vestido exactamente de la misma manera y con la misma ropa rasgada, así como los mismos tallones en el casco que traía puesto.
Esto hizo que mi abuelo se estremeciera y él me cuenta que rápidamente volvió a voltear hacia los asientos traseros, solo para darse cuenta de que aquel hombre ya no estaba, pero lo que sí había era el sobre con dinero en el asiento trasero. Mi abuelo cuenta que condujo hasta el hospital y se lo entregó a su madre. Después de recibir su agradecimiento, solo se fue y ya nunca volvió a tener contacto con esa señora y tampoco volvió a ver a aquel muchacho. Pero cada vez que me contaba esta historia, me recordaba cuánto un hijo podía llegar a amar a su madre para no dejarla sola, incluso si ya no estaba en el mundo de los vivos. Mi mejor amiga. Cuando era una niña, era una persona muy solitaria. La razón es que nací con una complicación en mi corazón, lo cual me prohíbe hacer básicamente un gran esfuerzo físico. No puedo correr o saltar sin que me fatigue a los pocos minutos, y no me era posible salir a jugar con los demás niños de mi vecindario. La verdad es que ellos tampoco querían intentarlo, así que siendo una persona tan solitaria, nunca hice un mayor esfuerzo por tratar de que fueran mis amigos. Y aunque me las ingeniaba para pasar todas las tardes tratando de divertirme sola, en el fondo sí quería a alguien con quien jugar. En una ocasión, les pregunté a mis padres si podía adoptar un perro, pero ellos me dijeron que no, ya que era un cachorro y necesitaba salir a pasear, correr y jugar, así que no sería justo para él que yo lo llevara a una casa donde no podría darle nada de eso. Pero lo que sí me dieron fue un gato. Aunque no era precisamente lo que yo hubiese calificado como mascota, pues era bastante amargado y solo se acercaba a ti cuando quería comida, así que casi no interactuaba con él. Recuerdo que en una ocasión, mientras estaba en mi patio trasero tratando de jugar sola con mis muñecas, de repente vi a alguien. Era una niña de cabello castaño y piel muy pálida. Estaba parada afuera de mi entrada y traía cargando a mi gato. Esto me sorprendió mucho, ya que, como dije antes, él nunca se dejaba agarrar, y mucho menos cargar por alguien, pero en ese momento parecía muy manso y gustoso de que lo estuvieran cargando. Me levanté y la saludé, diciéndole lo amargado que era el gato, y que estaba muy sorprendida de que se dejara tocar por ella. Me dijo que siempre había tenido un carisma especial con los animales, así que le abrí la puerta y la invité a pasar. Ella estaba un poco extraña, no sé de qué otra manera describirlo, pero en serio estaba muy pálida, y además de eso, tenía algunas heridas en el brazo que se veían como grandes moretones. Le pregunté qué le había pasado, y ella me respondió que estaba enferma. No pude evitar sonreírle, y le dije que yo también estaba enferma, y como si eso fuera una especie de sello de aprobación. Desde entonces, ella iba casi a diario a mi casa y jugábamos con todos los juegos que mis padres me habían comprado en un intento de que no me sintiera tan diferente al resto. Recuerdo bien que en una ocasión le pregunté dónde vivía, ya que quizás podríamos ir a su casa la próxima vez. Ella no me respondió, solo divagó por un momento y finalmente cambió de tema. Intrigada por eso le pregunté en qué trabajaban sus padres, ya que a pesar de que llevábamos varios meses siendo amigas, la verdad era que entre más lo pensaba, ella era una completa extraña para mí. Así que se lo pregunté, y ella me respondió que su mamá no trabajaba, ya que tenía que acompañarla a todas sus citas con el doctor, pero que su papá era taxista y que de hecho trabajaba en la base que no estaba muy alejada de ahí. También me dijo que a veces lo acompañaba, y por eso venía a mi casa a jugar. Al ir pasando las semanas, yo seguía preguntándome dónde vivía, o por qué no quería que yo supiera cuál era su casa, ya que ella sabía perfectamente dónde era la mía. Así que trataba de insistirle de vez en cuando, pero ella siempre lograba cambiar el tema, hasta que en algún momento, ya un tanto frustrada, comencé a bombardearla con la misma pregunta una y otra vez, diciéndole que necesitaba saber dónde vivía para poder ir a su casa cuando cumpliera años. Entonces ella me miró con aquellos ojos apagados y me dijo que ya lo había olvidado. La verdad, en ese momento ya no tenía ni la menor idea de cómo responderle, por lo que simplemente seguí jugando con ella, preguntándome en mi interior a qué se refería con eso que me acababa de decir. Me parece que también en ese momento me puse a pensar en que ella nunca había hablado de su enfermedad. Solo me había mencionado que estaba enferma, pero realmente nunca me había dicho qué era lo que tenía, y por qué siempre sus brazos estaban así de amoratados.
Recuerdo que en algún momento me atreví a preguntarle qué era lo que tenía exactamente, y ella miró sus brazos y me dijo que en realidad no estaba totalmente segura, porque tenía un nombre que no podía recordar, pero que lo que le hacían era meterle unas agujas muy grandes en el brazo, y que después de eso tenía muchísimas náuseas y se sentía muy desorientada. También me mencionó que a ella no le gustaba para nada ir al doctor y que desearía mucho no estar enferma y ser una niña como cualquier otra. Yo le dije que a mí también me gustaría ser una niña como cualquier otra, e incluso recuerdo que le hice saber que al menos ella estaba en tratamiento para intentar que se curara por completo. En cambio, para mí no había ningún tipo de esperanza. Yo siempre tendría este problema del corazón que me impedía ser una persona normal. En ese momento ella me miró con ojos muy tristes y me dijo que ella nunca iba a mejorar, que había escuchado a los doctores decírselo a sus padres, y aunque ellos aún no le habían querido decir nada, la realidad era que jamás se iba a poner mejor. Yo le respondí que todo eso era muy horrible, y que me gustaría que no tuviera que pasar por eso sola, a lo que ella me miró un tanto más contenta, y me dijo que eso sería la mejor idea del mundo, que podríamos irnos las dos y así ninguna de nosotras tendría que estar sola nunca más. Yo le pregunté a qué se refería y ella me dijo que solo tenía que ir con ella y así podríamos estar juntas para siempre. En ese momento todo me dio muy mala espina, porque ella me sujetó del brazo y comenzó a jalarme cada vez más fuerte. Su mano estaba fría y me parecía que su fuerza era descomunal, considerando que era alguien que se veía demasiado débil y muy pálida, pero aún así comenzó a jalarme diciéndome que si no quería dejarla sola, entonces fuera con ella en ese momento. Yo no podía hacer eso, ya que toda esa situación me estaba dando muchísimo miedo y no sabía qué hacer, cuando de repente me vino una idea a la cabeza y comencé a gritar una y otra vez para llamar a mi mamá y que viera lo que estaba pasando. Los pasos apresurados de mi mamá se empezaron a escuchar. Muy preocupada por todos los gritos que estaba lanzando, la niña, en cuanto escuchó que la puerta se abrió, me soltó y acto seguido se echó a correr hacia afuera de la casa. Y aunque intenté explicarle a mi mamá todo lo que había pasado y ella me dijo que tomaría cartas en el asunto, la verdad es que nunca pasó nada, y además de eso, nunca más la volví a ver. Honestamente, a lo largo de mi vida, esto era algo que recordaba muy vívidamente debido a que esta niña había sido mi mejor amiga, al menos hasta ese momento, y básicamente había sido la única que había tenido durante mi infancia. En cuanto fui más grande y tenía cerca de 18 años, me estaba preparando para ir a la universidad. Recuerdo bien que en una ocasión encontré un juego de mesa que recordaba perfectamente que era el favorito de aquella niña. Mientras lo veía con cierta nostalgia, recordaba lo que había pasado ese día. Mi mamá entró a mi habitación y me preguntó qué era lo que estaba haciendo. Yo le respondí diciéndole que me estaba acordando de aquella niña que había sido mi amiga. Ella me miró extrañada y me dijo que era muy raro que yo estuviera recordando a una amiga imaginaria, pero yo le respondí que no era imaginaria. Ella me dijo que sí que lo era, ya que, a pesar de que yo hablaba de ella todo el tiempo, jamás la pudieron ver ni mi mamá ni mi papá, y que yo pasaba horas sentada en el jardín completamente sola, hablando con esta niña. Recuerdo que en ese momento tuve incluso un pequeño ataque de ansiedad. Sé que yo recordaba que todo eso era bastante real, pero mi mamá y mi papá estaban completamente de acuerdo en que lo que yo recordaba no era más que una invención, una manera desesperada de salir de mi soledad, algo que una niña sin amigos había inventado. Esta historia no termina ahí, si bien fue algo que me resultó muy impactante, y de lo que no pude dejar de pensar en varios días. Muy pronto me recuperé. Después de eso fui admitida a una universidad en la Ciudad de México, así que tenía que irme. Recuerdo que cuando estaba a punto de irme, tuve que tomar un taxi de los que se encontraban relativamente cerca de mi casa, y una vez ahí algo llamó rápidamente mi atención. Aquel taxista tenía una fotografía colgada en su espejo, y no solamente eso, sino que esta foto era la misma niña que yo aseguraba haber visto años atrás. Recuerdo que no pude evitar preguntarle quién era aquella niña. Él me respondió que aquella niña había sido su hija, la cual había fallecido hace ya mucho tiempo, incluso antes de que yo hubiese nacido.
Él me dijo que peleó durante muchos años contra la leucemia, pero que finalmente la enfermedad le ganó. En ese momento no tuve el valor de decirle nada a aquel hombre, y solo me quedé callada, y a decir verdad, hasta el día de hoy, no sé si lo que yo vi era esa niña, o solo alguna otra cosa que tomó su forma. En algún lado leí que los fantasmas de los niños no suelen quedarse porque son inocentes. Llévame a casa. No me gustaría decir mi nombre o el nombre de la compañía por motivos de seguridad, pero soy una mujer de 30 años y trabajo como taxista exclusivamente para mujeres. Supongo que no será una sorpresa para nadie saber que las mujeres en la Ciudad de México, así como básicamente en todo el país, enfrentamos una gran cantidad de peligros al salir. Cuando terminé la universidad, traté de buscar empleo desesperadamente. No lo logré, y eventualmente me vi obligada a trabajar como taxista. Yo supuse que si trabajaba solo con mujeres, podría disminuir considerablemente el riesgo de esa profesión. Aunque esto sí disminuyó algo, no estoy exenta de cualquier tipo de peligro. De hecho, para cuando esta historia tiene lugar, hace más o menos unos 2 años, enfrentábamos un problema todas las que trabajábamos en esta aplicación de taxis, y era que a más de una le había tocado que alguna mujer pidiera el servicio solo para después llevarla a alguna zona alejada y asaltarla. Y por obvias razones, debíamos tomar todas las medidas de precaución necesarias y rogar para que esto no nos ocurriera. Aquel día me encontraba esperando a mi pasajera, quien había hecho una reserva por teléfono. Mientras la esperaba, otra chica tocó mi ventanilla. Al principio pensé que era ella, ya que honestamente no me había tomado el tiempo de revisar el perfil ni nada por el estilo. Pero muy pronto me di cuenta de que no era ella, ya que me preguntó si el taxi estaba desocupado. Yo le respondí amablemente que no. Ella no se veía amenazante ni nada por el estilo, así que solo le dije que ya estaba apartado, y pensé que esa sería toda la conversación. Ella miró hacia diferentes lados y me dijo que si podía llevarla a su casa. Yo le sonreí amablemente y le dije que no podía, porque el taxi ya estaba reservado para alguien más y que llegaría en pocos minutos, pero ella insistió, así que pensando que quizás no había ningún otro servicio de taxi y que ella se sentía confiada precisamente porque yo era una mujer, le pregunté amablemente dónde estaba su casa, pues bien podrían compartir taxi. Ella me dio la ubicación casi de inmediato, y yo supuse que era una de estas ladronas con las que habíamos estado lidiando, ya que la zona en la que me dijo que estaba su casa era un barrio demasiado peligroso. Sabía que no podía arriesgarme a algo así, así que le dije que no podría hacerlo, pero ella me insistió y me dijo que en serio necesitaba llegar a su casa. Yo le dije que lamentaba no poder ayudarla, aunque al mismo tiempo también me daba un poco de pena estar haciéndole eso, porque bien podría ser que todo fueran suposiciones mías, aunque la verdad estaba de manos atadas referente a ese tema. Estuvimos intercambiando palabras, ella tratando de convencerme diciéndome que me pagaría el doble y ese tipo de cosas, pero yo me mantuve firme y no la dejé subir al taxi. Poco tiempo después, llegó la verdadera chica que había pedido el taxi y pensé que eso sería todo. Aquella chica miró a la que había pedido el taxi y le dijo que si podían compartirlo, puesto que necesitaba llegar a casa. Aquella chica me volteó a ver a mí y yo solo intercambié mirada con ella. Yo trataba de decirle con la mirada que no me daba buena espina y para mi suerte funcionó, ya que aquella chica la miró y le dijo que la verdad es que no se sentía cómoda haciendo eso, y acto seguido subió al taxi y ambas nos fuimos. En el camino tuvimos una conversación sobre cómo ella no me había dado buena espina y sobre lo que habíamos estado sufriendo algunas taxistas por ese tipo de personas. E incluso ella me dijo que también había sentido algo como una especie de vibra extraña de parte de esa chica. Y después de eso, la dejé en su destino y volví a mi base. Pero justo cuando iba pasando por el mismo lugar donde la había recogido, la vi de nuevo. Estaba ahí parada. Parecía algo sola y preocupada. Por un momento, en serio, consideré detenerme y llevarla a donde me estaba pidiendo. Recordé todo lo que había estado pasando, así que no lo hice.
Creía que si realmente estaba tan desesperada como me había dicho momentos atrás, entonces ya habría conseguido otro taxi o se habría movido de ahí para buscar otra forma de irse a casa, pero ella seguía ahí. Lo que me hacía pensar que bien podría estar esperando a cualquier otro taxista para lograr su cometido. Así que mantuve mi vista al frente cuando pasé justo a su lado, para que pareciese que no la había visto, aunque aún así sentí claramente como ella sí me estaba mirando. Creo que faltaban unos escasos kilómetros para por fin llegar a mi base, cuando de repente comencé a sentir algo extraño en el taxi. Fue como si la temperatura bajase de un momento a otro. Fue algo tan rápido que no pude evitar notarlo, e incluso me dio escalofríos, y mi aliento comenzó a salir vaporoso debido al frío repentino. Yo miraba hacia afuera, pero fuera del taxi todo parecía estar perfectamente normal. Así que decidí tomarme un momento para buscar una chamarra que siempre guardaba en la parte de atrás para cualquier emergencia. Estacioné el taxi a un costado de la carretera para hacer esto. En cuanto mi mano estaba en la parte de atrás, buscando entre la sudadera, sentí algo horrible. Una mano muy fría me apretó el brazo y me dio un tirón tan fuerte que me hizo daño. Grité pensando que alguien se pudo haber escondido en la parte de abajo del taxi. Logré liberarme y salí de ahí. Me di cuenta de que el taxi estaba completamente vacío. No podía explicar qué estaba pasando, y después de unos minutos en los que pude tranquilizarme, pensé que quizás lo más probable era que me había asustado yo sola. Quizás mi brazo se había atorado con la malla que estaba en el asiento de atrás, y mi cerebro había hecho el resto. Así que, sintiéndome como una verdadera tonta, volví a subir al taxi y seguí conduciendo hasta que llegué a la estación. Y recuerdo que una vez allí les conté a mis compañeras lo que me había pasado con esa mujer extraña y cómo creía que había esquivado una de esas situaciones. Ellas estuvieron de acuerdo conmigo en que se veía demasiado sospechoso, y después de eso me dispuse a limpiar el taxi. Yo estaba aspirando los sillones cuando de repente sentí un fuerte escalofrío recorrer mi espalda. No pude evitar voltear hacia el espejo retrovisor y ahí estaba. Era aquella chica que me había pedido subir al taxi para que la llevara a su casa. Estaba sentada en los asientos de atrás, mirándome fijamente. Asustada, salí del taxi gritando. Esto alertó a mis compañeras, quienes corrieron a auxiliarme. Pero después de escuchar lo que yo tenía que decirles y revisar el taxi, se dieron cuenta de que no había nadie ahí. Intentaron tranquilizarme diciéndome que quizás había visto mal o había sido algún reflejo. Nadie podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Recuerdo bien que en ese momento las cosas se quedaron así y me fui a casa. Creo que pasaron como 2 días antes de que aquella chica comenzara a aparecerse en los taxis de todas mis compañeras. Todo era muy raro, ya que cuando alguien solicitaba los servicios de taxi e íbamos a recogerlas, la persona afirmaba que nunca llegábamos y que solamente había visto un taxi ahí, pero al acercarse se habían dado cuenta de que ya estaba ocupado por alguien. No solo eso, sino que también se aparecía en nuestra estación, deambulando y llorando. Y de hecho, una de mis compañeras relató que en una ocasión, mientras estaba limpiando su taxi, escuchó a una chica llorando y preguntándole una y otra vez si ella podía llevarla a su casa, ya que tenía que llegar o su hermano se iba a preocupar mucho. Ninguna de nosotras sabía qué hacer al respecto, hasta que la mamá de una de mis compañeras sugirió que lo mejor era realizar una misa en honor a aquella chica, ya que creía que podría tratarse de un alma en pena que se rehusaba a aceptar que había muerto. Así que eso es lo que hicimos, y a pesar de que no sabíamos exactamente su nombre, fuimos hasta el lugar donde recordaba haberla visto por primera vez, e hicimos algunas plegarias por su alma, tratando de decirle que ya no pertenecía a este mundo y que debía descansar en paz. Después de eso, hicimos una misa en su honor, y para nuestra fortuna, ya no se volvió a presentar con ninguna de nosotras. La verdad agradezco mucho por eso, aunque muy a menudo no puedo evitar pensar que aquella pobre chica tuvo una muerte horrible, y lo único que su espíritu quería era regresar a casa una última vez.
no era ayuda de Dios. Mi nombre es Lucía Fernanda, y cuando tenía 19 años me ocurrió algo que me ha dejado huella hasta el día de hoy, debido a que no logro entender qué fue lo que ocurrió, o al menos el por qué algo como eso me tuvo que pasar a mí. En aquel entonces yo era una persona que le encantaba vivir la vida al máximo. Las fiestas, los bares, los conciertos, cualquier sitio donde hubiera la posibilidad de pasártela bien, eran como mi segundo hogar. Pensaba que solo había una vida y había que vivirla al máximo siempre. Aunque en aquel entonces tenía un empleo, siempre tenía tiempo para las fiestas. Y cuando me enteré de que mi grupo favorito iría a la Ciudad de México, yo estaba muy emocionada. Junté todo el dinero posible para poder ir a verlos. Sé perfectamente que si bien existen cosas inexplicables en este mundo, recuerdo bien que el mismo día del concierto, yo ya estaba completamente lista desde que abrí mis ojos por la mañana. Mientras comenzaron a pasar las horas, cada uno de mis amigos comenzó a cancelar. Sus excusas parecían ser totalmente válidas. Yo estaba bastante molesta porque solamente sería yo, y sentía que no podía ir sola a ese concierto. Después de pasar prácticamente todo el día tratando de rogarles a mis amigos para que pudieran ir conmigo y no conseguirlo, reuní el valor y decidí ir sola, pues pensé que con mi chispeante personalidad no tendría ningún problema en mezclarme con algún grupo de personas que ya estuviera ahí. Incluso podría conseguir alguna compañía o algo por el estilo. Debo decir que a esa edad yo era una persona muy imprudente y muchas veces no medía totalmente el peligro. Recuerdo que llegué al concierto, estuve un rato sola hasta que eventualmente logré congeniar con un grupo de amigos que estaba ahí cerca. Ellos me aceptaron, y de hecho todo el concierto fue bastante maravilloso. Me la estaba pasando increíble, hasta que llegó el final del mismo, y en cuanto terminó, ellos comenzaron a decir que aún no estaban para nada cansados, y que podríamos ir a seguir la fiesta a otro lado. Asimismo me invitaron para ver si es que yo quería ir con ellos. Acepté y nos fuimos. Fue estar moviéndonos de un lugar a otro, tomando alcohol y pasándola bien. Cabe destacar que yo no estaba ebria, ya que a pesar de mi corta edad, yo ya había desarrollado una muy buena resistencia al alcohol. Y para cuando todo por fin terminó, eran cerca de las 5 de la mañana, por lo que yo tenía que encontrar la manera de volver a mi casa, ya que tenía trabajo dentro de unas horas. Y aunque intenté que alguien me llevara, no lo conseguí, y como parecía que ya no faltaba mucho para que amaneciera, lo más lógico que se me ocurrió en ese momento fue caminar en línea recta para encontrar una estación de autobuses, la cual me dijeron que podría regresarme, así que así lo hice. Y aunque al principio iba bastante decidida, la verdad es que después de unos 10 minutos estaba muy arrepentida. La carretera estaba demasiado solitaria y al no amanecer del todo se veía demasiado peligrosa. No le temía a los fantasmas o a los aparecidos. Nunca me he considerado alguien realmente creyente referente a esos temas. Siempre he dicho que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Aunque siempre que yo decía esto, mencionaba que respetaba las creencias de cada quien, eso sin mencionar que yo creía en Dios. Tal vez no en un Dios como lo pinta la religión, pero sí sentía que había algo más grande que nosotros, que de vez en cuando nos cuidaba. Por lo que recuerdo que esa noche, al no tener a nadie más con quien recurrir, lo único que se me ocurrió en ese momento fue comenzar a hablar con él. No dije ninguna plegaria ni nada en específico. Era como si yo solo supiera que estaba hablando con él. Y aunque no recuerdo exactamente qué fue lo que le dije, sé que fue algo como que en ese momento en serio necesitaba su ayuda y que necesitaba volver a salvo a mi casa. Me parece que seguí caminando alrededor de otros 5 minutos cuando de repente se escuchó un auto. Y no solo eso, sino que antes de que yo pudiera darme vuelta, ya se encontraba estacionándose justo al lado de mí. Rápidamente pude notar que era un taxi y que la que lo conducía era una mujer. Se veía muy limpia y con un pelo ondulado muy bonito. No parecía tener maquillaje, su piel era hermosa por naturaleza, se veía un tanto joven. Tal vez no del tipo que manejaría un taxi. Ella bajó la ventanilla del coche y preocupada me preguntó qué estaba yo haciendo en una carretera tan vacía de noche. Le conté lo del concierto y lo de la fiesta que habíamos tenido después, y asimismo también le dije que tenía que llegar a mi trabajo, y al ver que era un taxi,
Le pregunté si podría llevarme y yo le pagaba lo que fuera, a lo que ella me respondió que jamás se perdonaría si dejara a una chica botada en medio de la carretera y que me llevaría a donde yo quisiera. Esto me alegró mucho, así que sin pensarlo 2 veces subí al taxi y una vez adentro me invadió un fuerte aroma a lilas, lo cual se me hizo muy agradable y al mismo tiempo relajante. En serio sentía que me había ganado la lotería por haber tenido esa suerte de que esa amable mujer me hubiese encontrado. Incluso me ofreció un poco de agua. Yo no se la acepté debido a que para ese momento sentía que si ingería o bebía cualquier cosa, podría vomitar, y la verdad es que no quería hacerle ese tipo de groserías a aquella amable mujer, por lo que lo único que hice fue negarme y acomodarme para el largo viaje que teníamos por delante. Una vez que llevábamos alrededor de unos 10 minutos conduciendo, ella comenzó a hacerme plática, aunque a mí me hubiese gustado dormirme un momento para llegar, cuando de repente un pensamiento invadió mi mente. La primera era lo que mi madre me decía, y era lo que me había impulsado a hablar con lo que yo llamaba Dios en ese momento. Mi madre siempre me decía que cuando estabas en problemas graves y le pedías ayuda a Dios, entonces Él te respondería ayudándote de la mejor manera, dándote las herramientas para que pudieras resolverlo. Lo que mi abuela decía era algo un poco diferente. Mi abuela me decía que si bien Dios sí te escucharía, la realidad era que a veces el mal podría responder primero. Recuerdo que en una ocasión, después de que mi madre me dijo eso, mi abuela rápidamente lo completó diciéndome que si bien eso podía ser real, si la primera oferta que me daban para solucionar mi problema era demasiado buena para ser verdad, entonces eso significaba que realmente Dios no era el que me había escuchado, y que lo que había respondido a mi llamado no era más que la maldad aprovechándose de mi situación. Y si era del todo realista, la realidad es que todo lo que me había estado pasando hasta ese momento era demasiado bueno para ser verdad. Pensaba que la situación era demasiado buena para ser verdad. Una mujer taxista, muy bonita, sola a altas horas de la noche, llegó justamente por mí. Esto comenzó a hacer que me sintiera preocupada y un tanto nerviosa. Traté de ignorar estos sentimientos debido a que esa mujer no parecía ser maligna. Pensé que solamente me estaba sugestionando por algo que mi abuela me había dicho, así que decidí ignorarlo, y desconozco hasta la fecha si fue esa una especie de desencadenante. Comencé a notar un par de cosas. La primera era que la conversación con esta mujer cada vez estaba tornándose un poco más retorcida y me atrevería a decir extraña. Comenzó a hablarme sobre ingerir carne que no precisamente era de animales. No estoy segura de poder decirlo abiertamente por esta plataforma, así que solo lo diré así. Supongo que todos saben a lo que me refiero. Y no solamente eso, sino que mientras más ella hablaba de ese tema, me daba cuenta de que el auto ya no olía como antes, sino todo lo contrario. Ahora parecía oler a carne en descomposición, y algo en mis adentros me decía que no era precisamente animal. Yo me estaba poniendo cada vez más y más nerviosa, pensando en el terrible error que había cometido al subirme al auto de una total extraña. Realmente pensé que ese sería mi último día. Recuerdo que en algún momento incluso llegué a escuchar como si alguien golpeara la parte de atrás de la cajuela. Yo trataba de ignorarlo, ya que creía que si ella se daba cuenta de que yo lo escuchaba, entonces yo iría en la parte de atrás. También trataba de encontrar una forma de salir de ahí, cuando de repente ella me dijo que si yo quería todo en este mundo podía ser mío, todo lo que deseara. Solo tenía que dejar de tenerle miedo al poder. Pero en ese momento yo estaba tan asustada que en cuanto aquella mujer acarició mi brazo, aterrada y sin medir el peligro, abrí la puerta de aquel taxi y me aventé. Rodé varios metros en el asfalto, que para mi fortuna, aunque me raspé, las heridas no fueron tan graves, pero eso no fue lo más aterrador, sino que al momento de lograr levantar la mirada me di cuenta de que el taxi había desaparecido. Había sido muy corto el tiempo en el que me caí, y levanté la mirada como para que hubiese desaparecido en una carretera recta. Ya no estaba, era como si se hubiese evaporado. Recuerdo que como pude me levanté y seguí caminando, y unos 5 minutos después, otro carro se acercó a mí, y era una patrulla, era un grupo de 4 policías. Uno de esos 4 era una mujer. Les platiqué mi situación un poco, y me ayudaron a llevarme a mi casa.
La verdad que si esa mujer no iba con esos 3 policías, ni de broma me animaría a subir a la patrulla. Ya estaba demasiado asustada, pero ella me iba tranquilizando por el camino. Siempre que le cuento esta historia, a las personas no me creen, pero yo sé lo que vi esa noche y estoy completamente segura de que fue real. Un pasajero extraño. Me gustaría contar una historia en la que pienso muy a menudo, ya que no estoy tan seguro de que haya sido algún fantasma o aparecido. Mi nombre es Fernando y he estado trabajando como taxista básicamente desde que tuve edad para hacerlo. A lo largo de todos mis años trabajando como taxista, claramente me he topado con muchas cosas extrañas, ya saben, personas que no saben cómo interactuar bien o comportarse en sociedad, o que simplemente son groseras por estar pagando un servicio, sin importar la situación que enfrentara con cualquiera de este tipo de personas. Siempre estaba seguro de algo, que eran humanos. En una ocasión, la persona que abordó mi taxi fue alguien que la verdad, no estoy del todo convencido de que se tratara de un ser humano como tú o como yo. Todo comenzó una noche, era cerca de las 10, y yo me encontraba estacionado en mi lugar designado. Había puesto el letrero de que el taxi estaba desocupado, y básicamente solo esperaba que algún cliente llegara, aunque ya me estaba dando algo de sueño y estaba seriamente considerando volver a casa. Mientras estaba en el auto contestando un crucigrama para mantenerme un poco despierto, escuché como alguien comenzó a dar ligeros golpes a mi ventana. Me volteé un tanto sobresaltado, debido a que no había escuchado pasos o siquiera había sentido su presencia. Fue como si solo hubiese llegado de la nada. Estaba demasiado atento para cerciorarme si es que alguien estaba interesado en abordar el taxi, pero por alguna extraña razón no había visto a ese hombre acercarse por ningún lado. Aún así bajé la ventanilla y le pregunté a dónde iba. Él se quedó parado un momento, mirándome fijamente, y había algo en su mirada y rostro que me inquietó. No sabía decir exactamente qué era, este hombre era muy ordinario. No tenía ningún tipo de imperfección o arruga, sus labios eran demasiado perfectos, al igual que la forma de su nariz. Lo que era un tanto diferente era su mirada, y es que yo no podía ver que este hombre parpadeara, solo me miraba fijamente. Volví a preguntarle a dónde iba, tratando de sonar bastante normal y casual al respecto, como si su aspecto no me intimidara para nada. Él siguió viéndome por unos cuantos segundos más, y después de eso me respondió, pero no fue una respuesta como tal, más bien dijo exactamente lo que yo había dicho. Solo pude lanzar una mirada de confusión por lo que había respondido, y casi de inmediato lo corrigió y me dijo que iba al Ángel de la Independencia, pero la forma en la que lo dijo fue extraña, pues pude notar que usó exactamente mi mismo tono de voz. A pesar de que eso me daba un poco de desconfianza, realmente no tenía un motivo real por el cual rechazar el viaje, solamente que el tipo se veía extraño, aunque para ser honesto, su complexión era bastante débil, era muy flaco y no era muy alto, así que pensé que si intentaba hacer cualquier cosa, fácilmente podría someterlo. Así que tratando de ignorar toda la situación anterior, le dije que estaba bien y que subiera. Él me miró por un momento como si no supiera qué hacer, así que un poco extrañado, yo le dije que abriera la puerta, pero aún así, él se me quedó mirando, se veía confundido. Ya un poco harto de esta situación, me volteé desde mi asiento y le abrí la puerta para que pudiera entrar, y así lo hizo. Y justamente en el momento en que entró, me di cuenta de que traía algo más con él. Noté que traía algo en la mano, pero no lo había visto bien. Pensaba que era un maletín o algo por el estilo. Al subir me di cuenta de que se trataba de una caja transportadora, y dentro de ella parecía haber un gato, aunque incluso dentro de esa transportadora, que era de un tamaño considerable, ese gato se veía demasiado grande. Creo que si alguien lo cargara fácilmente podría pasar por un bebé de poco más de un año. Era de color naranja y estaba atigrado, y tenía unos grandes ojos verdes. La forma de sentarse de aquel hombre también era muy extraña. Era como muy recta, con las piernas completamente juntas y las manos sobre su regazo. No lo sé, solo no era la forma en la que alguien comúnmente se sentaría. Aunque tampoco era una postura tan extraña, así que tampoco le di mucha importancia.
Supongo que para ese momento solamente estaba viendo lo raro de ese hombre. Comencé a conducir, mirando de vez en cuando por el espejo retrovisor para asegurarme de que aquel extraño hombre no intentara hacer nada, como dije antes. Actuaba de una manera extraña y pensé que quizás podría tener algún plan. Yo quería estar listo para cualquier cosa. Creo que ya íbamos a la mitad del camino y todo estaba en total silencio. El gato estaba acostado también, mirándome fijamente, al igual que el hombre, y eso me estaba causando mucha incomodidad. No sabía cómo lidiar con ello, así que decidí tratar de hacerle plática al sujeto. Le pregunté qué es lo que iba a hacer al ángel, pero él solo siguió mirándome. Intenté bromear con él, preguntándole si iba a ver a su novia, pero tampoco me respondió, así que me quedé callado de nuevo. Aunque un par de segundos después, escuché cómo el gato maulló, pero al igual que ese sujeto no lo hacía de una manera normal. No era tan ruidoso y parecía más como si hubiese susurrado. Su maullido era casi como si quisiera que solo aquel hombre lo escuchara, y de hecho él volteó rápidamente hacia la jaula, y el gato volvió a maullar de manera muy baja. Él lo escuchaba atentamente. Era casi como si le estuviera diciendo algo, y después de eso, volvió su atención hacia mí y casi gritándome me dijo que no iría a ver a nadie en especial. Esto me desconcertó tanto que incluso di un ligero volanteo por lo fuerte que habló. Aunque rápidamente recuperé el control y me disculpé, le comenté que me había asustado, y él rápidamente volvió a mirar al gato, el cual maulló otra vez, aunque esta vez de una manera más normal, y después de eso, juro por la vida de mis hijos que lo vi sacudir la cabeza, casi como si estuviera decepcionado. Después de eso, el hombre volteó su mirada hacia enfrente y me dijo con un tono de voz más calmado que no tenía novia, pero que quería ir al ángel para pasear como cualquier persona normal. Aunque para ese momento yo ya me encontraba bastante contrariado. Recuerdo incluso haber metido la velocidad para dejarlo en el ángel lo más rápido posible y que toda esa experiencia quedara atrás, pero para ese momento él se veía más nervioso. Era como si todo lo que habíamos hablado hace un momento lo hubiese dejado bastante aturdido. Probablemente él pensaba que yo me había dado cuenta de lo poco común que era, y supongo que eso lo había puesto así de nervioso. Miraba para todos lados como si quisiera salir del auto, tratando de aligerar el ambiente tanto para él como para mí. Traté de bromear al respecto, diciéndole que se tranquilizara, que no pasaba nada, e incluso recuerdo que por un momento llegué a pensar que quizás ese hombre estaba borracho o bajo algún efecto de alguna sustancia. Esa podría ser una explicación lógica por la cual estaba actuando tan extraño, y eso de hecho me estaba tranquilizando, aunque después de que le dije eso, él empezó a responderme. Aquel hombre rápidamente volvió a mirar a su gato, el cual giró los ojos como si estuviera harto de toda esta situación. Creo que para ese momento, el animal me daba mucho más miedo que el hombre en sí, ya que ese animal se veía demasiado consciente. Era como si fuera tan inteligente como una persona. Él volteó y lanzó una risa, pero fue más extraña que todo lo que he contado, no lo sé. Es que me es difícil describirla porque nunca he escuchado algo así. De hecho, yo supongo que era una risa porque lo que lancé fue un chiste. Pero a decir verdad, yo no podría estar 100% seguro de que eso fue un intento de reír. Fue como si alguien se riera usando solo la garganta, si es que eso tiene alguna especie de sentido. Finalmente, llegamos al ángel. Yo me frené en el primer lugar disponible y le indiqué que ya habíamos llegado para que se bajara. Pero aún así, él se quedó sentado ahí un momento. Yo le volví a repetir que ya estaba todo bien y que podía bajar, pero él no lo estaba haciendo y yo ya me estaba comenzando a desesperar. Así que le dije un tanto más serio que ya habíamos llegado y que yo tenía que ir a recoger a más clientes. En ese momento estaba de hecho tan empeñado en que se bajara que ni siquiera le había dicho la tarifa o nada. Eso no me importaba. Yo solo lo quería fuera de mi taxi. El hombre miró de nuevo a su gato y después me miró a mí, preguntando cuánto iba a hacer. Y miré el taxímetro. Le dije la cantidad, pero él solo se me quedó viendo como si no entendiera. Queriendo que todo eso ya terminara, le dije que así estaba bien y que pagara después. Al abrir la puerta, se bajó junto con el gato, y aunque pensé que eso sería todo, caminó hacia mi ventanilla, me aventó dinero y después se fue.
y en ese momento solo arranqué y me fui. Pero una vez en la estación, ya estando un poco más tranquilo, pude ver que la cantidad de dinero que me dejó fue extremadamente alta. No sé por qué lo hizo, pero fue más del triple. Nunca más volví a ver a ese hombre y la verdad espero no volver a verlo. Último deseo. Mi nombre es Agustín, actualmente tengo 46 años y hace alrededor de unos 25 años aproximadamente me pasó algo que hasta el día de hoy me atormenta demasiado. Me atrevería a decir que es algo que cambió totalmente mi perspectiva sobre cómo se mueve el mundo o lo que es real o no. Debo comenzar diciendo que durante prácticamente toda mi vida he trabajado como taxista y por supuesto que me han pasado algunas cosas que no podría yo darles una explicación tan lógica. Siempre he creído que si realmente me pusiera a buscar con mucho detenimiento y revisando cada detalle de ese día, tal vez sí podría darle algún tipo de explicación lógica. Pero lo que estoy a punto de relatar, no importa para dónde lo veas, simplemente no tiene una, y quiero aclarar que esto es algo muy real. Ese día eran cerca de las 9 de la noche, y yo estaba en mi zona esperando a que algún pasajero llegara. Aquel día había tenido una muy mala racha, puesto que había tenido muy pocos pasajeros, y lo peor era que solo se trataba de mi caso en particular, ya que el resto de mis compañeros habían tenido mucho trabajo ese día. Como prueba de esto, basta con decir que yo era el único taxi en esa zona, ya que todos se habían ido, y al no tener nada más que hacer, entonces decidí limpiar mi taxi. Pensé que en cualquier momento podría llegar algún cliente, y quería recibirlo de la mejor manera. Cuando por fin terminé de limpiar todo el taxi con mucho detalle, me di cuenta de que probablemente no iba a llegar nadie, así que solo entré de nuevo al taxi y me puse a leer un libro que había estado leyendo en ese momento. Ya estaba muy entretenido con la trama, cuando de repente alguien comenzó a golpear mi ventana del conductor, justo en donde estaba, y por obvias razones esto me sorprendió tanto que casi salté de mi asiento, ya que no era común que alguien hiciera eso. Él se veía bastante afligido, estaba sudando y despeinado. Al principio dudé en abrir o no la puerta, debido a que bien podría tratarse de algún tipo de asaltante. Al tener un día tan lento, la verdad es que no tenía mucho que me robaran, y había la posibilidad de que fuera uno de los escasos clientes que tendría ese día. Así que bajé la ventanilla y le pregunté qué es lo que quería. Él, bastante preocupado, y casi quedándose sin voz por lo alterado que estaba, me dijo que su familia había tenido un accidente y que necesitaba que lo llevara a la zona para ayudarlos. La verdad, en aquel momento, el mismo hombre me contagió de su miedo. Entonces ni siquiera le pregunté en dónde, y de hecho siempre que hago memoria justo en este pedazo, no recuerdo que él hubiese abierto la puerta, solo de un momento a otro ya estaba sentado en el asiento de atrás. Yo arranqué y fue algo muy extraño porque era casi como si estuviera en una especie de trance, o algo por el estilo, ya que yo estaba conduciendo sin siquiera que aquel hombre me hubiese dicho exactamente dónde había sido el accidente. Recuerdo bien que en algún momento yo sí me percaté de esto, ya que disminuí ligeramente la velocidad y le pregunté a dónde íbamos, pero su respuesta fue que íbamos bien y que siguiera conduciendo. Esto se me hizo raro, pero como dije antes, era como si estuviera en un trance y lo seguía haciendo. Me parece que la razón por la que salí de dicho trance fue porque en algún momento miré por el retrovisor y vi algo que me pareció bastante extraño, y era que aquel hombre ahora tenía sangre en la frente. Parecía que se había golpeado. No podía ver exactamente si era una herida muy grave, pero estaba al menos un 90% seguro de que ese hombre no tenía ningún tipo de herida cuando subió a mi taxi. Claro que sí estaba sudoroso y preocupado, pero hasta ahí recuerdo bien. Le hice notar preguntándole si había chocado por algún movimiento brusco que yo había hecho, o algo por el estilo. Aquel hombre lo único que me dijo fue que él no importaba, que lo importante era su familia, y que tenía que seguir conduciendo para ir a ayudarlos. Para ese punto, yo me encontraba ya un tanto más consciente de toda la situación. Todo parecía indicar que al darme cuenta de la herida de aquel hombre, también había provocado que yo ya no supiera exactamente hacia dónde conducir. Así que volví a mirar por el retrovisor y le pregunté hacia dónde.
Y en ese momento me di cuenta de que ya no solo le estaba sangrando la cabeza, sino que también tenía el labio partido. Eso era imposible. Pero lo más lógico era pensar que así estaba desde un principio y por alguna razón yo no lo había notado. Quizás por todo el alboroto que había causado o por la preocupación que él me había metido, alarmándome por el estado en el que se podía encontrar su familia. Seguí conduciendo cuando él me indicó hacia dónde, pero aún así mientras lo hacía yo no podía sacarme de la cabeza de que ese hombre no estaba herido cuando subió a mi taxi, y casi por instinto volví a mirar en el retrovisor, y ahora parecía que tenía una herida en el pómulo. No era grave, pero parecía que estaba demasiado amoratado. Al igual que el ojo derecho, aquel hombre seguía ordenándome que dejara de mirarlo y que siguiera conduciendo para ayudar a su familia. Cabe destacar que durante todo este tiempo, yo suponía que se enteró del accidente que lo había llamado la policía, cuando él de repente me dijo que parara. Estábamos prácticamente en medio de una carretera algo abandonada y no se veía que hubiese habido ningún accidente ahí, sino todo lo contrario, todo estaba muy silencioso. Y por un momento pensé que me habían engañado y que me había llevado hasta allá para asaltarme o algo peor. Eso no explicaba lo que había estado viendo durante todo el trayecto. Volteé hacia atrás y él ya no estaba, lo cual era otra cosa extraña, ya que en ningún momento lo escuché abrir o cerrar la puerta. Comencé a voltear para todos lados, pero no podía ver nada ni a nadie. Así que un tanto alterado salí del taxi, di unos cuantos pasos mirando a mi alrededor. Y cuando comencé a caminar lentamente hacia mi taxi para salir de ahí, cuando apenas había dado solamente 2 pasos, escuché la voz del hombre. Al principio no lo vi. Solamente dijo que su familia estaba allá abajo. Lo gritó con un tono tan lastimero que podía sentir cómo se helaba cada hueso de mi interior. Volteé y aquel hombre estaba justamente parado en la cerca de protección, mirando hacia abajo, así que temeroso comencé a caminar hacia el filo de la carretera, solo para darme cuenta de que efectivamente había un auto volcado hasta debajo de la misma. Casi no podía distinguirse, pues la gran cantidad de arbustos y matorrales la cubrían casi por completo. En ese momento vi a aquel hombre. Sin pensarlo 2 veces, saltó la cerca de protección de la carretera y comenzó a bajar hacia la camioneta. Esto fue algo que hice también prácticamente en automático. Supongo que es solo algo que las personas hacen sin cuestionarse mucho, el querer ayudar. Recuerdo bien que bajé diciéndole a aquel hombre que lo mejor era llamar a la policía para que ellos hicieran su trabajo. Ni siquiera me preguntaba cómo se había enterado. Lo único que quería en ese momento era ayudar. Así que logré llegar hasta abajo. En cuanto yo llegué, ya no vi a ese hombre por ninguna parte. Incluso lo llamé, pero no respondió. Cabe destacar que en el tiempo en el que transcurre esta historia, los teléfonos no eran tan comunes como hoy en día, por supuesto que ya existían, pero era muy raro que alguien tuviera uno y la señal era horrible casi en todos lados. Personalmente yo no tenía uno, pero créanme que si lo hubiera tenido, hubiera sido complicado marcar a la policía o a cualquier servicio de emergencia estando en una zona donde no había señal telefónica. Lo único que podía hacer en ese momento era tratar de ver si la familia de aquel hombre estaba bien, así que es lo que hice. Cuando apenas comencé a abrir la puerta del coche para revisar, me di cuenta de algo horrible. En la parte de atrás estaban 2 niños, pero ya no se encontraban con vida. Fui hacia los asientos de enfrente con la esperanza de encontrar a quien iba conduciendo aún con vida. Pero para mi terror, había 2 personas en los asientos, uno en el lado del conductor y la otra en el copiloto. La que iba en el asiento del copiloto era una mujer, la cual también estaba muerta. Lo peor fue ver al conductor, que había sido el mismo hombre que yo había llevado hacia ese lugar. Tenía exactamente las mismas heridas que yo había visto, las que se le habían comenzado a formar mientras más nos acercábamos al lugar del accidente. Él también había fallecido. En ese momento me dio tanta impresión que se me revolvió el estómago. Honestamente recuerdo muy poco después de eso. Sé que volví a subir y entré al taxi y me alejé de ahí. Conduje a la estación de policía más cercana y les informé sobre lo que había encontrado. Después de eso me hicieron dar una declaración, porque efectivamente encontraron a esa familia muerta por un accidente vial.
No estoy muy seguro de qué pasó con ellos después de eso. Me gusta creer que algún pariente suyo reclamó los cuerpos o algo por el estilo. En lo personal nunca volví a ver a aquel hombre, y siempre que recuerdo esta historia me dan muchos escalofríos, pero en parte también me da algo de nostalgia el pensar que el último deseo de aquel hombre había sido que su familia no se quedara ahí, olvidada para siempre, e hizo todo lo posible para llevar a alguien para que al menos los encontrara. Muñecos en la gasolinera. Técnicamente no soy conductor de taxi, sino de Uber, aunque supongo que termina siendo lo mismo al final de cuentas. De cualquier manera, esto es algo que me pasó cuando tenía 25 años. Cuando terminé la universidad, no lograba encontrar trabajo en el área en la que me especialicé, así que tratando de sobrevivir por mi cuenta, terminé conduciendo Uber como parte de mi trabajo. Quería juntar suficiente dinero para al menos poder alquilar algo propio y finalmente salir de la casa de mis padres. De hecho, el trabajo era bastante normal y relajado. Claro que te llegas a encontrar con muchas personas que son abusivas o groseras, y también personas raras. Supongo que hay un poco de todo en este mundo. Esto no es algo que me ocurrió con algún pasajero o persona, más bien fue algo que hasta el día de hoy no puedo encontrarle una explicación lógica. Llevaba cerca de medio año trabajando para Uber, y como mencioné antes, estaba tratando de juntar todo el dinero posible, así que por lo general yo no rechazaba nada. Y en una ocasión, una amiga muy cercana de mi mamá quería que la llevara a una distancia demasiado lejana. Eran alrededor de 40 minutos en carretera, pero no solamente eso, sino que era a las 11:30 de la noche, así que sería regresar a mi casa prácticamente en la madrugada. Esta señora insistió mucho, dijo que dada la inseguridad que se vivía en ese momento en el país, no podía confiar en nadie más para que la llevara. Además, me ofrecía una paga bastante generosa para hacerlo, así que decidí que sí lo haría. Al principio, todo estaba normal. Nos tocó muy poco tráfico, así que nos tardamos exactamente unos 40 minutos en llegar al destino, y una vez estando ahí, le ayudé a bajar todas las cosas que ella llevaba. Y después de que me pagara, comencé a conducir para regresar lo más pronto posible a mi casa. Estaba escuchando música, cuando de repente me di cuenta de que ya casi no tenía gasolina. Esto me pareció un poco extraño porque estaba más que seguro de que aún me quedaba suficiente para ir y volver sin ningún problema desde ese lugar, pero como no tenía ninguna otra explicación, supuse que probablemente había gastado de más sin haberme dado cuenta, y que me pararía en la siguiente gasolinera para llenar el tanque y quizás comprar algo de tomar, ya que también me estaba comenzando a sentir un poco cansado. Pero lo realmente extraño comenzó a ocurrir cuando no veía ninguna gasolinera a la vista. Creo que conduje como 5 kilómetros sin ver ninguna, y tampoco había ningún letrero que indicara que había alguna cercana. Estaba comenzando a desesperarme, pensando que quizás el auto se me apagaría, y yo me quedaría varado prácticamente a la mitad de la nada, puesto que el lugar al que había ido a dejar a aquella mujer estaba bastante retirado. Pensaba en lo horrible de esa posibilidad, cuando de repente vi una gasolinera a unos pocos metros de distancia. Parecía que sí estaba funcionando, puesto que todo estaba encendido, así que suspiré aliviado y di vuelta para estacionarme en la bomba, aunque una vez estando ahí me di cuenta de la primera cosa rara. Y es que nadie vino a atenderme. Por un momento pensé que los empleados podrían estar distraídos y que no me habían notado, ya que era el único ahí, y como la carretera en la que me encontraba estaba demasiado desierta, bien podría ser que no fuera común ver tantos autos tan tarde. Bajé del coche para que se dieran cuenta de que había alguien ahí, aunque rápidamente me di cuenta de que el lugar parecía completamente vacío, como si no hubiese nadie. Comencé a caminar un poco alrededor de las bombas de la gasolinera para ver si encontraba algún empleado, pero no hallé a nadie. Volteé hacia la tienda de autoservicio, y aunque no podía ver muy bien, pude distinguir algunas siluetas adentro. Supuse que quizás todos estaban ahí metidos, por alguna razón. Así que comencé a caminar hacia allá. Mientras más me acercaba, me daba cuenta de que esas siluetas que veía no se estaban moviendo en lo absoluto, sino que también podía notar que no eran precisamente humanas, pues cuando estuve lo suficientemente cerca,
Me di cuenta de que efectivamente adentro no había personas, sino muñecos. Eran como muchos peluches y muñecas, de diferentes formas, colores y tamaños, todos esparcidos por diferentes partes de la tienda. No se estaban moviendo ni nada, pero aún así era bastante perturbador de mirar. Se veía algo así como la isla de las muñecas, solo que en una tienda muchos de estos muñecos no estaban precisamente nuevos. Era más como si los hubieran recogido de cualquier lado, incluyendo la basura. A muchos de ellos se les estaba saliendo el relleno, o no tenían alguna de sus extremidades, o estaban dañados de alguna manera. Intenté buscar con la mirada a alguna persona encargada, pero no la pude ver. La verdad, esta escena se me hizo tan extraña que solo comencé a retroceder, esperando que todo fuera quizás una especie de broma. La verdad no me importaba saberlo, solo quería irme de ahí. En cuanto volteé, lo primero que vi fueron más muñecos. Estaban tirados por todas partes, incluso algunos estaban en el cofre de mi auto. Y aunque para ese momento yo seguía tratando de hacerme a la idea de que bien pudiera tratarse de una muy elaborada broma, solo podía pensar que no había forma que pusieran todo eso sin que me diera cuenta, y en tan poco tiempo. Pero aún así traté de actuar lo más tranquilo al respecto, y caminar hacia mi auto, tratando de no pisar a ningún muñeco. No sé exactamente cómo decir esto, pero por lo que yo recuerdo, cada vez que yo desviaba la mirada y volvía a mirar hacia cualquier sitio, había más muñecos. Era como si aparecieran de la nada, y solo comencé a correr hacia el coche. Cerré la puerta y conduje, haciendo que todos los peluches que estaban sobre el auto se cayeran, y una vez lo suficientemente alejado, vi el letrero de otra gasolinera, así que conduje hacia allá. Esa era una gasolinera común y corriente. Yo en serio estaba demasiado perturbado todavía, y las personas de la gasolinera lo notaron casi al instante, ya que me preguntaron si me había pasado algo. Tratando de que alguien me hiciera entrar en razón, les conté lo que me había pasado hace unos momentos atrás. Ellos se miraron entre sí, y yo no pude evitar preguntarles qué era lo que ocurría. Ellos me dijeron que no era la primera persona que llegaba a esa gasolinera, con cuentos muy extraños de ese lugar, pero que a decir verdad, la historia nunca era la misma. En algunas ocasiones podría tratarse de muñecos, maniquíes o incluso fantasmas. Ellos me contaron que en una ocasión una familia llegó a esa gasolinera y que habían personas que los miraban fijamente a los ojos y sonreían. Además parecía que se teletransportaban de un momento a otro. Les pregunté si realmente había una gasolinera allí y me dijeron que no, y que de hecho en el lugar donde indicaban que todo había sucedido, solo había un gran lote completamente vacío. Recuerdo que en ese momento estaba impresionado por todo lo ocurrido, así que solo rellené el tanque de gasolina y seguí mi camino. Días después no podía dejar de pensar en eso, así que regresé al lugar, y efectivamente, en el lugar que recordaba, solo había un gran lote totalmente vacío hasta el día de hoy. No sé qué ocurrió esa noche ni qué es ese lugar. Algunas personas a los que se las he contado opinan que ese lugar podría ser una especie de portal, un fallo en la realidad o algo así, aunque he investigado. Jamás ha habido una gasolinera allí. Lo único que tienen en común todas las historias es que siempre se menciona una gasolinera. Siempre ocurren cosas muy diferentes en ella. Supongo que es un misterio que alberga este mundo. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.